¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por su sintonía. Yo les voy a hacer una pregunta a todos en el canal. ¿Ustedes nada más están viendo noticias de Venezuela y de Latinoamérica solamente? ¿No están viendo lo que está sucediendo en Rusia, en China, en el país de las hamburguesas, en Irán, Israel? Están pasando cosas, amigos. Está cambiando el mundo aceleradamente. Por eso desde Sin Mentiras nosotros decidimos desde hace algunas semanas atrás ir ventilando esos problemas para que ustedes vayan sumando con sus comentarios, con sus análisis. Nosotros tratamos de hacer esto lo más pedagógico posible. Y además he visto que ustedes en sus comentarios saben muchísimo de esos temas y me gustaría que me apoyasen, que diesen sus análisis, sus puntos de vista, porque nos estamos quedando solo en América Latina y no estamos viendo otros frentes de batalla que están bien interesantes. Por ejemplo, acaba de pasar hace horas atrás, los persas atacaron a un petrolero. Lo atacaron con un dron. Un petrolero, imagínense ustedes, ¿de dónde? De Israel. De propiedad japonesa, pero operado por una empresa israelí. ¿Y ustedes saben por qué está haciendo esto los persas? Porque yo les dije hace algunos días atrás que los rusos se habían cansado de tantos ataques que estaban lanzando los sionistas para Siria y le cedieron parte del sistema antiaéreo Sub-300, S-300, a los sirios para tratar de frenar esa escalada que los europeos venían en Siria. Entonces, hace días atrás lanzaron una andanada de misiles que fueron interceptados en parte, pero otros cayeron en los objetivos. Y allí fallecieron dos del Frente de la Resistencia. Son frentes que están siendo protegidos por los ayatolas. Y esa es prácticamente una guerra interna en una zona gris que tienen los sionistas con los persas. Entonces, este ataque fue en venganza a este otro que estos europeos lanzaron en Siria hace días atrás. Y esto puede encender la mecha. Puede encender la mecha. La estamos viendo, esa mecha que en cualquier momento se enciende por allá por el mar Negro en Rusia. Por allá por Taiwán, el mar de la China meridional. Ahora lo estamos viendo en el mar Arábigo. Ahí en las costas de Omán. Entonces, a este petrolero le lanzaron este ataque que no pudo ser detectado. Y según dice el país poderoso, fue desde un dron. Y yo les he venido diciendo que Irán ahorita mismo es una potencia en dron. No pudo ser detectado y tuvo que ser escoltado por nada más y nada menos que el portaaviones USA Ronald Reagan y el destructor teledirigido USA Mixture. Acá, hasta costas seguras. Ahora, este no es el primer evento. Estos eventos tienen ya rato sucediéndose de parte y parte. Pero esta es la primera vez que hay dos fallecidos. Uno británico y uno rumano. Entonces, los británicos están evaluando todo esto. Los sionistas están evaluando todo esto. Y esto va a escalar. Esto va a seguir en ascenso porque probablemente no quede en balde esta incursión que se ha dado, y esto puede tener consecuencias políticas importantes en la región y en el mundo. Eso es mira, ese es un candelero, esa zona de Oriente Próximo, de Oriente Medio. Eso es un candelero que se puede expandir en cualquier momento cuando se encienda alguna mechita. Y parece que hay algunos países que están interesados en encender esa mecha porque se tienen tirria. Hay que decir lo siguiente. Los persas, hace días atrás, ¿cómo se llama esto? Desarticularon
una red de espías del Mossad, y es una red grandísima en el propio país persa que traía armas para utilizarla como punto para desestabilizar al gobierno. Fíjate hasta dónde está llegando todo esto. Y hace como 2 o 3 meses atrás, un poco más, ustedes saben que un atentado murió uno de los científicos persas más importantes. ¿Y de quién es la autoría de todo eso? Ya ustedes lo saben. Entonces estamos jugando con candela. Y este incendio, este ataque a este petrolero, amigos míos, es bien peligroso porque habrá represalias en los próximos días, las próximas semanas, y esto puede encenderse una mecha. Ustedes saben lo que sucede allí. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes me acompañen con sus comentarios y análisis e ir enriqueciendo este video con estos temas. Muchas gracias y será hasta la próxima.